¿Me oye? Ahora creo que sí. Buenos días a todos. Bueno, como os estaba comentando, mi nombre es Alfred Roca, pertenezco a Inergy. Y bueno, primero de todo sí que quería agradecer, bueno, pues por un lado a Bebión, pues el darme la oportunidad de poder estar aquí con vosotros compartiendo experiencias. Y luego, por otro lado, pues todos los patrocinadores, instituciones y, por supuesto, todos los visitantes que vienen aquí y que de alguna manera creo que es algo fundamental para que se consolide y que se desarrolle el sector de la biomasa, ¿no? Creo que es algo muy importante. Bueno, dentro de lo que es la industria 4.0 y todo lo que se habla hoy en día, ¿no? Big Data, entre las cosas, bueno, yo de todo esto sí que me gustaría destacar, para lo que a mi modo de entender son 4 aspectos fundamentales de toda esta revolución en la que estamos inmersos, ¿no? Por un lado, digamos que el consumidor se ha convertido en el protagonista de las cosas, ¿no? Es decir, el foco está centrado en este consumidor, es decir, hoy en día ya no se vende, sino que se compra, y ya no tenemos, digamos, una gama de productos estándar que el cliente elige, sino que al final esta gama de productos estándar se adapta a lo que el cliente necesita, ¿no? Además de todo esto, tenemos una reinvención permanente, ¿vale?, de lo que son los productos, de manera que en el momento que sale un producto al mercado, pues ya hay en algún otro lugar del mundo alguien que o lo ha mejorado o está pensando ya en mejorarlo, con lo cual eso hace que estos productos tengan que estar en constante renovación. Además, por supuesto, hay una conectividad global, es decir, que una persona puede estar en contacto con cualquier otra persona en cualquier otro lugar del mundo, lo que independientemente de su procedencia y del grupo al que pertenezca, pues se produce esta conexión, con lo cual hay una disminución de todo lo que son las barreras geográficas y culturales a día de hoy, ¿no? Y, por supuesto, además hacen que con esta conectividad que hay, pues digamos que las empresas sean completamente visibles desde cualquier otro punto del mundo, lo que abre pues digamos todas estas tecnologías al ecosistema exterior. Entonces, digamos que de todas estas 4 ideas básicas, que es bajo mi punto de vista lo que representan esta revolución tecnológica en la que estamos inmersos, está muy bien, pero ¿dónde podemos encontrar la aplicabilidad o en qué se traducirían? Pues bueno, por un lado, se pueden aprovechar para conseguir mejorar la cifra de negocio de las empresas y, por otro lado, a optimizar los costes que tienen en sus procesos productivos, con lo cual tiene una serie de ventajas que podemos aprovechar. Bueno, he considerado interesante incluir esta frase, ¿no?, que me parece bastante representativa, es decir, lo mejor de convertir una visión en realidad es que podemos demostrarla con datos, ¿vale? Es decir, información y datos. Es decir, es muy difícil mejorar todo aquello que no podemos medir. Y con información y con datos, pues lógicamente esto es fundamental para que podamos ver cómo atacar nuestro proceso y podamos optimizarlo, ¿no? Entonces, la información y los datos va a ser algo, bueno, ya lo viene siendo y va a ser algo cada vez más importante de cara a poder mejorar en todos nuestros procesos. Dentro de lo que son las calderas industriales, algo que ya es muy habitual y que se ya viene haciendo, bueno, pues obviamente ya se ponen los sistemas necesarios para que podamos acceder remotamente, siempre de forma segura y desde cualquier lugar a lo que es la propia instalación. Además, podemos hacer así una evaluación del estado y el diagnóstico de cómo está el proceso y de todas sus variables, ¿no?, de una forma sencilla y rápida. Podemos controlar y hacer seguimiento continuo y exhaustivo de lo que es el propio proceso. Además, como podemos medir estas variables y las estamos controlando, pues podemos optimizarlas y, digamos, mejorar el proceso. Y además de todo esto, pues obviamente el poder tener esa conexión directa con lo que son las instalaciones, pues lógicamente pues a día de hoy tenemos todo lo que son sistemas de avisos y de alarmas que nos permiten pues recibir mensajes o emails en el móvil o en cualquier dispositivo para estar siempre al tanto de todo lo que nos pueda venir en las instalaciones. Lógicamente, con todo esto podemos conectarnos a la instalación y con el cliente para poder hacer un asesoramiento al momento y sugerencias de mejora o de optimización o incluso aclarar cualquier duda o aclaración técnica que pueda tener en el momento en el que está operando la planta. ¿Qué más podemos hacer? Pues bueno, a nivel de todo lo que es la parte de mantenimiento,
pues digamos que dentro de lo que son los PLCs, los cuadros de control, ya se incluyen pues todo lo que son los manuales de operación, los despieces de los equipos y al final mucha información técnica que el operario en el momento que está usando la planta pues en ese mismo momento puede acceder y puede consultar en caso de que sea necesario. Lógicamente todo esto pues también lleva un sistema para poder detectar y localizar posibles incidencias que puedan aparecer y así de alguna manera tratar de resolverlas en el menor tiempo posible, ¿no? Entonces digamos que todo esto es un poco lo que ya a día de hoy se está haciendo, ¿vale? Ahora bien, ¿qué es lo que necesitamos para poder llevarlo a cabo? Bueno, pues son tres cosas muy fundamentales. Por un lado, obviamente, lo que es la instalación, tiene que tener un sistema SCADA, ¿vale? Un sistema de control y adquisición de datos, donde se registren y se puedan visualizar todas las variables. Obviamente tiene que tener una conexión a Internet para, además de poder verlas, tener esa conectividad y poder acceder a esa información y transmitirla, ¿vale? Para poder aprovecharla. Y además es importante tener un equipo con las prestaciones necesarias para que esto se pueda hacer. Es decir, es necesario tener una caldera, lo que nosotros denominamos inteligente. Es decir, que tenga los avances tecnológicos necesarios, que nos permita sacar, digamos, el máximo partido a toda esta información para que todos estos avances se conviertan en beneficio, ¿no? Entonces, digamos que con estos tres patas fundamentales pues podemos conseguir todas estas instalaciones ya de procesos avanzados, ¿no? Obviamente, pues esto lo podemos implementar en todo tipo de calderas de biomasa, obviamente de agua, de vapor o de aceite térmico, ya que es una tecnología común que sí que se adapta a cada uno de los productos que podemos ofrecer, pero que de alguna manera tienen en común la ventaja de tener esa serie de beneficios para el usuario, ¿no? Entonces, a día de hoy, ¿qué es lo que ya cada vez es más habitual en cuanto a calderas industriales, ¿no? Este, digamos, sería un esquema de lo que hace 10 o 15 años eran proyectos puntuales donde se buscaba un nivel más de control y de automatización, pero que a día de hoy, pues la gran mayoría de suministros de calderas que se hacen, pues ya vienen con este esquema de trabajo, ¿no? Como podéis ver aquí en la parte izquierda, tenemos, digamos, lo que sería la caldera de biomasa completa con toda su instalación, ¿vale? La cual llevaría pues este cuadro con su pantalla táctil y su PLC programable y demás, que estaría integrado en lo que es el propio SCADA, ¿vale? Este SCADA es el que centraliza toda la información y permite, digamos, coger todas estas variables y llevárnoslas a la sala de control, ¿vale? Donde desde la sala de control ya podemos operar y controlar la planta, ¿vale? Visualizar todos los parámetros, registros de históricos y demás, poder tener controlados todas las variables. Pues también es muy habitual tener la cámara de visualización del propio proceso de combustión para que el que esté operando la planta pues pueda ver, sin necesidad de estar a pie de instalación, cómo está la biomasa quemando. Y obviamente, pues digamos, todo lo que es la propia operación de la planta y todos los avisos que te pueda dar por posibles incidencias, ¿no? Pues bien, todo esto que se puede hacer desde la sala de control, obviamente a día de hoy, como hemos comentado, con una conexión a Internet, pues también se puede hacer desde cualquier dispositivo externo, ya bien sea a través de un móvil, a través de una tablet o a través de cualquier ordenador externo, ¿no? Podemos hacer lo mismo que podemos hacer en la sala de control, es decir, acceder a todas las variables, tener incluso poder operar la planta a distancia y todas estas posibilidades que nos permite a día de hoy la tecnología. Y además de todo esto, pues hay una comunicación directa con fábrica, de manera que desde la propia instalación, desde la fábrica, podemos, pues digamos, acceder a la planta, poder hacer mantenimiento preventivo, entrar a revisar parte de la programación, incluso pues eso, hacer asesoría para que, digamos, que la planta pueda estar siempre en perfecto funcionamiento. Este es más o menos, digamos, el esquema general de lo que viene a ser a día de hoy una caldera típica, ¿no? Que se suele suministrar. Pero además de todo esto, es decir, ¿hacia dónde estamos teniendo, ¿no? Esto es lo que es a día de hoy, pero es que dentro de
poco tiempo vamos a ver cómo esto va evolucionando muy rápido y va a haber muchísimos cambios, ¿no? ¿Qué clase de cambios hay? Pues bueno, a todo esto tenemos, por un lado, que ya no se van a hacer, como estamos comentando, equipos estándar, sino que van a ser equipos personalizados. Es decir, que los procesos productivos van a tener que estar adaptados para que se pueda flexibilizar la fabricación y poder dar a cada cliente en cada sector y en cada aplicación el producto que realmente necesita. Con lo cual, ese proceso productivo tiene que estar adaptado para poder hacer equipos personalizados dependiendo de los requerimientos de cada proyecto. Además, obviamente, como también estaba comentando Lucía antes, en la parte del transporte y demás, pues los equipos de transporte, camiones y demás, ya vienen con su sistema GPS de geolocalización, de manera que se puede saber en cada momento el equipo material que tenemos que recibir, dónde está, a qué hora ha salido y qué hora prevista tiene llegada, de manera que nos va a permitir pues, poder organizarnos mejor, ¿no? Igualmente, pues todos los posibles fallos que puedan aparecer en la instalación, por ejemplo, pues si se estropea una instrumentación o un medidor que puede estar generando problemas, pues se puede hacer ya que de forma automática se pueda mandar un mensaje a fábrica para que automáticamente se solicite ese repuesto o esa asistencia técnica que sea necesaria para reparar la instalación y que digamos que ahí ganemos mucho tiempo en lo que es la gestión de reparaciones y de averías. Con lo cual, esto es algo que también lo vamos a ver. Igualmente, pues digamos que todo el propio proceso, con todos los sistemas de control que tiene y además con la propia asesoría en directo, digamos, pues va a hacer que tengamos todos estos datos a tiempo real y nos podamos aprovechar para optimizar de forma automática todo lo que es la operación del funcionamiento de la propia instalación, ¿no? Y en definitiva todo esto nos va a permitir que tengamos, como estamos comentando, mucha información, muchos datos del propio cliente, de su propio proceso, para que al final podamos tener un conocimiento en profundidad del mismo y podamos darle en cada momento lo que necesita, ¿no? Es decir, que todo esto son los cambios que ya se están produciendo y que vamos a ir viendo en los próximos años y que seguramente, si el año que viene volvemos a hablar, pues van a surgir muchísimas nuevas cosas que vamos a poder implementar y que al final lo que van a hacer es hacer al usuario la vida pues, un poco más sencilla, ¿no? Con todo esto, bueno, pues obviamente lo podemos ver aquí. ¿Qué ventajas va a tener esto para el usuario final? Pues bueno, lógicamente, pues si podemos saber cuándo te va a llegar el repuesto con bastante precisión, cuándo va a salir de más, y tenemos que organizarnos, pues va a hacer que se mejore todo lo que es la coordinación y la planificación de tu propio proceso productivo, con lo cual vas a ser más eficiente y vas a ganar en lo que es esta organización interna, ¿no? Además, digamos que como vas a tener esta optimización automática, vamos a hacer que la planta esté siempre trabajando en óptimo punto de funcionamiento, ¿vale? Con todo esto, también vamos a poder anticiparnos a las posibles incidencias y fallos que puedan suceder, con lo cual vamos a conseguir minimizar y tener 0 fallos en la instalación por esa capacidad de anticipación que vamos a tener frente a los posibles fallos. Y además, esto va a ser clave y fundamental para que haya una diferenciación técnica real y que sea una ventaja significativa de competitividad industrial para poder trabajar en un entorno y un mercado muy competitivo como es el que tenemos a día de hoy, ¿no? Es decir, que todo esto, al final, lo importante es que se puede hacer y que va a generar una serie de beneficios y ventajas al usuario final que va a poder aprovechar para mejorar su cuenta de resultados, ¿no? Pues, bueno, aquí podéis ver, como estábamos comentando, qué tipo de cosas podemos hacer. Pues eso, acceder a la instalación y operarla, ya bien sea desde la propia planta, desde la propia instalación o cuadro de control, o bien desde cualquier dispositivo externo, tipo móvil o tipo tablet, desde cualquier lugar del mundo, ¿no? Obviamente esto es algo que la tecnología nos permite aprovechar si queremos. Ya, bueno, depende de cada uno, pues el que quiera hacerlo o no, ¿vale? Pero por lo menos podemos hacerlo y está ahí, ¿vale? Luego, obviamente, vamos a tener control en todo momento de lo que es la planta, una supervisión permanente que nos va a hacer que nos anticipemos a fallos y minimicemos lo que son los riesgos frente a posibles paradas inesperadas, que todos sabemos que tiene un coste muy importante para el cliente final, ¿no?
Luego, además, nos va a permitir pues, tener este, digamos, llamémoslo, modo de trabajo de alta disponibilidad. Es decir, pues, por ejemplo, en plantas de generación de electricidad con biomasa, donde se requieren pues, muchas horas de funcionamiento al año, pues nos va a permitir garantizar de una forma más sencilla el poder tener la planta operativa en óptimo punto de funcionamiento durante el mayor número de horas al año, ¿no? Obviamente, pues lo que estamos comentando también va a permitir reducir los costes de mantenimiento y cortar de raíz todos aquellos gastos derivados de averías, reparaciones y paradas, ¿vale? Por toda esa anticipación y toda esa información que vamos a tener para poder actuar en el momento adecuado. Y, por supuesto, también esta optimización y control continuo de lo que es la propia planta va a hacer que la cadera esté siempre trabajando en óptimo funcionamiento, lo que significa mínimo consumo de combustible y mínimas emisiones, de manera que la instalación trabaje siempre en términos de máxima eficiencia, ¿no? En todos los sentidos. Pues bien, todo esto es muy interesante, pero lógicamente hay un reto fundamental aquí en todo esto, y es que se haga de una forma sencilla, es decir, que sea simple a nivel tecnológico, que sea intuitiva, es decir, de fácil de entender para el usuario y además que sea asequible económicamente, es decir, que esté, mejor dicho, al alcance de todo el mundo o para la gran mayoría. Todo esto va a ser fundamental para que haya un ágil desarrollo de toda esta tecnología en el sector industrial. Y estamos en el camino para conseguir todo esto. Y con todo esto, bien, ¿dónde estamos ahora mismo? Pues estamos ahora mismo aquí. Es decir, estamos en una carrera de fondo donde cuanto más tardemos o cuanto más atrás nos quedemos en esta carrera, más lejos vamos a tener la cabeza y más nos va a costar poder alcanzarlos. O lo que es lo mismo, cuanto más tardemos en ponernos al día en los últimos avances tecnológicos, más difícil va a ser recuperar el tiempo perdido y más riesgo vamos a tener de quedarnos descolgados en toda esta carrera tecnológica. Con lo cual va a hacer que el riesgo de perder competitividad en el mercado aumente considerablemente. Y ya, bueno, un poco como resumen final y como conclusiones, simplemente indicar que en toda esta revolución industrial que estamos sufriendo y que tenemos a día de hoy, en este cambio constante tecnológico, al final solo cabe o adaptarse o morir. Es decir, hay un enorme riesgo de perder competitividad y además se va a exigir una alta velocidad de adaptación y de reacción para poder adaptarse a los nuevos cambios que vienen. Pero, por otro lado, sí que hay una serie de tecnologías que tenemos al alcance, que podemos aprovechar y que, si lo hacemos de la forma adecuada, nos va a permitir ser muy competitivos y mejorar en lo que es nuestra cuenta de resultados, ¿no? Entonces, simplemente indicar o añadir que, bueno, pues que desde Inergy, como expertos en soluciones inteligentes y en calderas de biomasa, digamos que todo esto es nuestro día a día y que en todo esto, pues desde nuestra parte, pues podemos ayudar a poder implementar todo este tipo de mejoras. Y nada más que añadir, con todo esto termino. Si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, estoy a vuestra disposición. Muchas gracias por vuestra atención.